3 es una pregunta de inferencia que yo tengo que averiguar según lo que leí. Entonces, la 1, la 2 y la 4 van a estar pegadas en el texto, pero la 3 yo la tengo que pensar. Ahora que yo ya leí las preguntas, recién empiezo a leer el texto. ¿Ya? Entonces voy a elegir aquí al azar. Pim, 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 pim. Ya, Kelly. Primer párrafo, por favor. Título y el primer párrafo. Gracias. Sigo. Adrián. Segundo párrafo. Vamos. Lo veo negro yo. Lo ve negro y ahora. Porque mi internet va mal y ayer tuvimos se nos apagó la luz. Ah, ya. Ya. Leo yo. Era costumbre que 7 sacerdotes se juntaran en la cueva en cada temporada de cultivo de la tierra. Cuando los sembradores estaban listos para echar las semillas o cosechar los frutos, 7 veces se invocaba a los dioses y se cantaban himnos a los 4 vientos. En esas ceremonias, los 7 sacerdotes se orientaban hacia los 4 puntos cardinales. Así multiplicaban su mensaje, pues se entendía que 4 por 7 daba como resultado los 28 días que componen el ciclo de la luna. Vamos, Carlitos Alarcón. Tercer párrafo. Ya tía. ¿Cuál párrafo vamos? Mi niño. Ya tía. Estos rituales se hacían para que la tierra diera abundantes frutos y los pueblos no pasaran hambre. Así los sacerdotes Hacían sonar. Sacerdotes hacían sonar. No lo entiendo, tía. Hacían sonar del gran tambor del trueno. Arrastraba pieles cercas de animales en la caverna y lanzaba flechas con fuegos. Así las nubes, al poco tiempo el cielo se iluminaba con los relámpagos y truenos que deslumbraban a todas criaturas vivientes sobre la tierra y en las aguas. Ya, gracias. Miren, aquí ya quizás encuentro la respuesta que decía, ¿qué pasaba si los sacerdotes arrastraban demasiado los cueros de animales? Parece que aquí está la respuesta. Ya, entonces, ¿dónde estaba? Acá. Ya, puede que esté por ahí. Entonces,
Aquí voy a empezar a poner atención para encontrar la respuesta a la pregunta 4. ¿Quién más me quiere ayudar a leer, por favor, para no tener que obligarlos? ¿Si alguien quiere? ¿Quién? Yo. Ya, Jean-Pierre. Dale, aquí, la lluvia caía. Ya. La lluvia caía abundante y a veces no cesaba durante muchos días y noches, como si el dios del trueno estuviese enojado. Espera, los ríos Itzilac y Papaloapan no, rompían sus orillas y llegaban tierra adentro a llevarse siembras, casas y árboles. Si los Gracias. sacerdotes arrastraban... ¿Ah? Dale, sigue. Si los sacerdotes arrastraban demasiado los cueros, las corrientes de los ríos arrastraban más cosas. Cuantas más flechas incendiadas se hubieran lanzado, más relámpagos habrían en el cielo. Y si el tambor se había tocado con mucha fuerza, así también resonarían los truenos. Ya, gracias. Aquí está la respuesta que estaba buscando. Entonces yo la marco. Ya, obviamente este tips de marcar usted lo puede hacer cuando esté haciendo la prueba en papel. ¿Ya? Pero cuando la estamos haciendo acá en computador, yo digo, ya, aquí está la respuesta. Si los sacerdotes arrastraban demasiado los cueros, las corrientes de los ríos arrastraban más cosas. Entonces, ¿qué pasaba si los sacerdotes arrastraban demasiado los cueros de animales? Aquí está. Las corrientes de los ríos arrastraban más cosas. Listo, tengo una buena. Perfecto. Sigo leyendo. ¿Quién me ayuda? Nadie, lo elijo yo. Lo elijo yo. Ya, Mayra. Siguiente párrafo hasta maíz. Desde el que está arriba hasta el maíz. Desde los siglos hasta maíz. Ya. Los siglos pasaron y un día llegaron a esas tierras grupos de personas de otras regiones. Contaban que venían del gran mar de las turquesas, como que le decían al Golfo de México, y se hacían llamar totonacas. Tenían costumbres distintas, otras leyes y otros dioses. Ellos creían en Sicini, aquel que calienta, a Dios del sol y dueño del maíz. Gracias. Sigamos. Cristóbal Alarcón. Vamos con el siguiente. ¿Hasta dónde está el trueno? ¿Del trueno? Hasta el trueno. Okay. Los 7 sacerdotes de la cueva del trueno no estuvieron conformes con aquella invitación de los extranjeros y muy molestos se fueron a la cueva a hacer truenos y relámpagos, rayos y tormentas terribles con el fin de asustar a los libros antiguos. Cuenta que llovió durante varios días con sus noches hasta que alguien se dio cuenta de que estaba tempestades las provocaban los siete hechiceros de la casa del trueno. Gracias. Sigo yo. Como los totonacas eran gente de paz, no sabían cómo tratar a los dioses del trueno y de la lluvia para evitar el desastre de su pueblo. Se reunieron los sabios y decidieron que lo único que podían hacer era rogarles a esos dioses que fueran buenos con ellos. Y en el mismo lugar en donde estaba el altar del dios del trueno, los totonacas construyeron el maravilloso templo de El Tajín. Piedra a piedra levantaron una pirámide
cuyo nombre significa lugar de las tempestades. Allí se rindió culto al dios del trueno y también se le pidió buen clima durante 365 días, número igual al de nichos que tiene la pirámide de El Tajín. Ya, esta parte, el último párrafo de las leyendas es súper importante porque casi siempre me dan la respuesta de cuál es la explicación que pretende dar la leyenda. ¿Ya? Pásale. Chiquillos, los mitos y las leyendas son relatos fantásticos que siempre pretenden dar la explicación de un hecho. Pero la diferencia entre mito y leyenda es que el mito tiene una connotación sagrada para un pueblo y generalmente el mito es sobre la invención del hombre, la invención del universo, cómo se crearon las estrellas, etcétera, cosas de la naturaleza. Pero las leyendas son relatos más folclóricos de ciertas culturas y que relatan hechos como de cosas particulares de esa cultura. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esta era una leyenda. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta 1, ¿qué pasaba si los sacerdotes arrastraban demasiado los cueros de los animales? Listo, dijimos que las corrientes de los ríos arrastraban más cosas. Número 2, ¿qué decidieron hacer los sacerdotes ante la llegada de los extranjeros? Estaba acá. Ahí está. Los 7 sacerdotes de la cueva del trueno no estuvieron conformes con aquella invasión y muy molestos se fueron a la cueva a hacer truenos, relámpagos, rayos, tormentas terribles con el fin de asustarlos. Los libros antiguos cuentan que llovió y llovió durante varios días con sus noches, hasta que alguien se dio cuenta de que esas tempestades las provocaban los 7 hechiceros de la casa del trueno. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? A, B, C o D. ¿La B? Sí. La B, ¿cierto? La B, asustarlos mediante tormentas terribles, ¿ya? Muy bien. La número 3, la respuesta de la número 3 dice, ¿qué busca explicar esta historia? Está acá, en el último párrafo. La verdad que la tenía bien acá. Espérenme. ¿Cuál será entonces? Dice, busca explicar A, los conflictos entre dos pueblos, los rituales de los totonacas, las maneras en que los antepasados cultivaban la tierra o el origen del templo construido. Ya, pues mire. Y en el mismo lugar en donde estaba el altar del dios del trueno, los totonacas construyeron el maravilloso templo de El Tajín. Piedra a piedra levantaron una pirámide, bla, 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 bla. ¿Qué busca entonces explicar esta historia? La D. El origen del templo construido en honor al dios del trueno. Perfecto, ya que esa pirámide todavía está en México y todo el mundo, bueno, ya no se puede pasar. Antes se podía pasar, ya tiene 365 nichos, al igual que los 365 días del año, ¿ya? Eso busca explicar. Y la número 4, ¿qué tenían en común los sacerdotes del pueblo y los totonacas? Creían en Dios, eran gente de paz, seguían las mismas leyes o hacían los mismos rituales. Veamos. Vuelvo a buscar. Los siglos pasaron, los dioses estuvieron conformes y muy molestos, ya ellos creían en dioses. Y lo otro, ¿dónde están los totonacas? Cuando llegaban los conquistadores, era costumbre, cuando los sembradores estaban listos, invocaban a los dioses, ya, o sea, creían en dioses, se orientaban, estos rituales se hacían para que la tierra, los sacerdotes hacían ple, 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 la lluvia caía, no cesaba. Los siglos pasaron, contaban que venían del mar, como le decían, y se hacían llamar totonacas. Aquí está. Tenían costumbres distintas, otras leyes y otros dioses. ¿Ya? Ahí están. Tenían
costumbres distintas, otras leyes y otros dioses, pero están preguntando qué tenían en común los sacerdotes. Las leyes no las tenían en común, ¿ya? Las leyes ¿Creían tampoco. dioses? Creían en dioses, pues muy bien. Eso era lo único que tenían en común, que creían en dioses. No en los mismos, pero ambos eran politeístas, ambas culturas eran politeístas, ¿ya? No eran gente de paz porque venían a invadir. Si yo soy una persona de paz, yo no voy a invadir. Seguían las mismas leyes, no, y hacían los mismos rituales, evidentemente no, porque tenían diferentes dioses. Listo, ya tengo 4 respuestas buenas, estoy asegurando mis 7, ¿ya? Chiquillos, yo sé que es una lata revisarlo, pero de verdad hay que hacerlo. Hubo gente que le fue pésimo en la prueba, entonces con estos tips yo sé que para la próxima les va a ir mejor. Ya, siguiente texto. ¿Qué hago primero antes de leer el texto? Revisar las preguntas. Muy bien, reviso preguntas, ¿ya? ¿Cuántas preguntas tengo de este texto? 4, perfecto, 4. ¿Por qué el maquinista detuvo el tren? Después, al detenerse el tren, ¿cómo se sintieron el padre y su hijo? Marco ahí la pregunta clave, ¿cómo se sintieron el padre y su hijo con la situación que estaban viviendo? ¿Cómo se describe el ambiente cuando el tren se detuvo? ¿Y qué predijo el padre? Perfecto. Entonces voy a buscar por qué se detuvo el tren, cómo se sintió el padre y el hijo, el ambiente psicológico y qué predijo el padre. Vamos a leer entonces. Lo voy a leer yo para que avancemos un poquito más rápido y alcancemos. Dice, la hora que nunca llegó. Viajamos con papá a la capital y llegamos al atardecer a la vieja estación de trenes para tomar el nocturno al sur. Subimos con las maletas y nos instalamos en el salón cama que era un vagón cercano a la locomotora, enchapado en madera de nogal y con lámparas de bronce. El tren salió puntual a las 7 de la tarde y antes de que anocheciera fui viendo el paisaje por la ventanilla, las charcas de los caminos y las estaciones por donde pasó el olvido. Cenamos en el coche comedor y luego regresamos a acostarnos en nuestras literas para tener aquella extraña sensación de estar durmiendo en un vagón que recorre la inmensidad. Vamos a llegar a las 9 de la mañana, dijo papá. Nos estábamos quedando dormidos en una penumbre interrumpida por repentinas rachas de luz cuando el tren frenó súbitamente en medio del campo. Nos incorporamos de la cama y miramos a través de los cristales. No se veía nada. Aquello no era ninguna estación abandonada, ni siquiera un pueblo. A lo lejos solo se divisaban luces dispersas en un páramo desolado. Ladraban los perros en la lejanía y se escuchaba el croar de las cigarras en las charcas. Papá subió la ventanilla y vio a algunas personas que se bajaban del tren y encendían linternas. Era exactamente medianoche. Preocupados por las conversaciones que se escuchaban en el pasillo, salimos a preguntar qué ocurría. Entonces nos encontramos con el maquinista que tranquilamente se preparaba un café. En el cambio de hora explicó con toda naturalidad. Los relojes se atrasan en 60 minutos. Por lo tanto, debemos permanecer aquí 1 hora para llegar a nuestro destino a la hora de siempre. ¿Ya? Aquí hay algo que explicó el maquinista. Muy sorprendido. ¿Cómo? Muy sorprendidos bajamos del tren y nos unimos a esos grupos fantasmagóricos que deambulaban por la pradera desierta a la luz de la luna. Parecían almas en penas o antiguos sonámbulos sin patria. Con papá fuimos a refugiarnos a la sombra espectral de un espino. Desde allí se veía el tren detenido en aquel mar de tinieblas. Al cabo de 1 hora, papá miró su reloj que marcaba la 1 de la mañana y retrasándolo dijo: o sea que después de 1 hora siguen siendo las 12 de la noche. Pronto la bocina sonó y todos los pasajeros volvieron a subir al tren, después de vivir aquella hora que nunca existió. El tren se puso en marcha, nosotros nos quedamos dormidos y a la mañana siguiente llegamos a nuestro destino con la extraña sensación de haber vivido un sueño.
Eran las 9 de la noche, tal como lo predijo papá. Ya. Vamos. Entonces, ¿por qué el maquinista detuvo el tren? Porque era el cambio de hora y eso alteraría la hora de llegada del tren. Porque había una confusión, no, porque ya, perfecto, D, claramente, ¿cierto? Porque había que esperar una hora para llegar a la hora que correspondía. ¿Cómo se sintieron el padre y su hijo con la situación que estaban viviendo? D, ¿cierto? Extrañados. Ellos no sabían qué estaba pasando y por eso la gente deambulaba tranquilamente y ellos decían, ¿qué está pasando? Esta está compleja. ¿Cómo se Profesora, Dígame, yo en la 6 ¿ya? puse como somnolientos o extraños, porque somnolientos como que se levantaron como en un sueño Claro. y puse somnolientos. O sea, De somnolientos, mira. Dice, nos estábamos quedando dormidos cuando el... Ya. Nos estábamos quedando dormidos en una penumbra interrumpida por repentinas rachas de luz cuando el tren frenó súbitamente en medio del campo. ¿Ya? Ahí me dan una marca textual. Si yo estoy, por ejemplo, viajando en un bus y súbitamente se detiene el tren, a mí se me va a quitar el sueño al tiro. ¿Ya? Porque se asusta. Porque uno dice, chuta, ¿qué pasó? ¿Ya? Después dice, nos incorporamos de la cama, o sea que se levantaron rápidamente. Ahí me dan otra marca textual que ya no están somnolientos, sino que se asustaron y empezaron a mirar a través de los cristales. No se veía nada. Aquello no era ninguna estación abandonada, ni siquiera un pueblo. A lo lejos solo se divisaban luces dispersas. Ya, ahí ya me queda como claro que no estaban somnolientos, ya, porque ahí ya despertaron. Después escuchaban perros, escuchaban el croar de las cigarras, o sea, estaban atentos, ¿ya? Y la otra duda que te quedó con somnolientos o extrañados, dijiste. no, era eso, no me profe. Ah, ya, ya, ahí te doy la explicación de por qué no era somnolientos, ¿ya? Ahora sí. Sino que estaban extrañados porque ellos estaban, no sabían qué pasaba, estaban confundidos. Ya, después dice, preocupa, ladraban los perros, ya, mira, ustedes traten de imaginarse si usted va en un viaje en un tren, se detiene en un lugar donde no hay una estación, se escuchan perros, se escuchan las cigarras, nadie sabe lo que pasa, ellos estaban preocupados por las conversaciones que escuchaban en el pasillo, ¿cómo será el ambiente que se describía cuando se detuvo el tren? Tenebroso. Tenebroso. Yo al principio, cuando recién estaba leyendo el texto, pensé que iba a ser como, no sé, me imaginé como que estaban todos muertos, una cosa así, que era como un purgatorio, una cosa así. Y al final, cuando leí el resto de la historia, no, pues al final era como nada que ver. Pero sí, cuando se detiene el tren, es tenebroso el ambiente porque no sabemos qué va a pasar. Pero nos da un poco de miedo porque ellos veían a la gente deambulando. Ya. ¿Y qué predijo el padre? Eso está fácil. La D. La de, ¿cierto? Que llegarían a las 9. Sale dos veces esa parte. Miren acá, cuando dice, vamos a llegar a las 9 de la mañana, dijo mi papá, y después al final eran las 9 de la mañana, tal como predijo papá. Fácil. ¿Ya? Baloncesto en silla de ruedas. Ya, a ver quién está aquí para que me ayude a leer. Víctor, ayúdame, por favor, leyendo el primer párrafo de aquí del texto. Ya. Baloncesto en silla de ruedas. Los Juegos Paralímpicos constituyen el principal evento deportivo en el mundo de los atletas en situación de discapacidad. Fueron creados por el neurólogo alemán Ludwig Guttmann en el año 1660
para 1960, Víctor. 1960, para atletas que se encontraban en cualquier situación de discapacidad de origen físico, mental o, o sensorial. Existen Juegos Paralímpicos de verano e invierno, los cuales desde 1988 se desarrollan inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. Gracias, Víctor. Ciro, ¿quieres leer? ¿Que tenías la manito Profe. arriba? Dígame. Oiga, no vamos a leer la pregunta. Toda la razón, Ciro. Perfecto. Estaba atento. Ya, preguntas primero. ¿Cuál de las siguientes acciones es considerada una falta en el baloncesto? Ya, tengo que buscar qué es una falta. 10. Según el texto, ¿cuál de los siguientes elementos es aceptado en caso en que el jugador lo requiera? Ya, elementos aceptados. ¿Para qué se menciona la Segunda Guerra Mundial? Ya, ¿y de qué trata el primer párrafo del texto leído? Ya, ahí ya lo leímos. Ya lo leyó el Víctor. El primer párrafo que sería este. ¿De qué hablaba el primer párrafo? Está ahí mismo. ¿Yo, profe? No, tú, cualquiera. ¿De qué se trataba el primer párrafo? Dígame. No. Lo subrayé, po. ¿De qué se trata el párrafo? Sí, el primero. También que fue creado por el neurólogo. ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? Los Los juegos paralímpicos. juegos para gente con discapacidad. Ajá, sí. Los Juegos Paralímpicos. De eso se trata el primer párrafo. Del origen de los Juegos Paralímpicos. Entonces ya, listo. Como ya lo habíamos leído, la marcamos al tiro, la D. Y después ahí aparece una imagen y dice para qué se presenta esta imagen. Ya, esas serían... hay hartas preguntas con este texto porque es largo. Y aquí también, para qué se utiliza esta imagen y la opinión. Ya, perfecto. Sigamos leyendo entonces. Pues ya dijimos que los Juegos Olímpicos fueron creados en 1960 por el alemán Ludwig Guttmann. Listo. Seguimos. El baloncesto en silla de rueda. Ya, aquí cambió el tema. Ahora van a hablar del baloncesto. En silla de rueda es uno de los deportes adaptados con mayor trayectoria. También es uno de los más extendidos del mundo. Se estima que en la actualidad existen ligas y competiciones de baloncesto en silla de ruedas en 75 países, lo que sirve para hacernos una idea de su grado de integración social y de su nivel de competitividad. ¿Cuándo nace el baloncesto en silla de ruedas? Para encontrar los... Dale, te escucho. Perdón, profe, estaba leyendo con el micrófono apagado. Para encontrar los orígenes del baloncesto en silla de ruedas, tendremos que trasladarnos a los Estados Unidos del año 1946, cuando muchos de los jugadores profesionales de baloncesto de aquel país que habían sufrido lesiones mientras participaban en la Segunda Guerra Mundial regresaron a casa y quisieron seguir practicando este deporte, adaptándolo a sus nuevas necesidades. Algún tiempo en 1944, Ludwig Guttmann ideó un programa de rehabilitación en el Hospital Stoke de Madville, Inglaterra, adaptando algunos deportes a silla de ruedas para personas con lesiones medulares. Entre esos deportes se encontraba el baloncesto en silla de ruedas, que era conocido como silla de ruedas netball. En 1948, la silla de ruedas netball se introdujo en los primeros Juegos Paralímpicos organizados desde el Hospital de Stoke Madville. En la década de los años 50, el baloncesto en silla de ruedas comenzó a desarrollarse tal y como lo conocemos hoy. Perfecto, gracias. ¿Ya? Aquí tengo otro tips, ir marcando, acuérdense, ir marcando. Ya, baloncesto en silla de ruedas, normas básicas. Vamos con las normas básicas. ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Alguien más? ¿No?
Ya, sigo yo para que avancemos. Baloncesto en silla de ruedas, normas básicas. El baloncesto en silla de ruedas es uno de los deportes adaptados más fieles a su homólogo original. Las dimensiones de la cancha son las mismas que el baloncesto olímpico y son iguales la canasta y su altura, y la ubicación de la línea triple que otorga 3 puntos a un lanzamiento y el balón. La duración de los partidos también es idéntica, 4 tiempos de 10 minutos con 2 minutos de descanso entre el primero y el segundo, y entre el tercero y cuarto un descanso de un cuarto de hora a mitad de partido. Por lo tanto, la adaptación del baloncesto en silla de ruedas se ha hecho teniendo en cuenta la particularidad de moverse en una silla. Por ejemplo, si un jugador que tiene la pelota toca con alguna parte de su silla la línea lateral de la cancha, se considera fuera. Ya, si la silla toca, se considera fuera. Otras adaptaciones afectan a los pasos. Avanzar con el balón en la mano sin botearlo, y dobles, botear el balón con 2 manos del baloncesto tradicional. En el baloncesto en silla de ruedas, el jugador con la pelota no puede dar más de 2 impulsos seguidos a su silla de ruedas sin parar y botar la pelota. Ya. Realizar el tercer impulso, con la silla sin dar un bote es sinónimo de falta, o sea, se puede avanzar 2 veces nomás. Tampoco puede botar el balón por encima del reposavasos de la silla de rueda. Ya, no puede tener ahí... perfecto. La puntuación del baloncesto en silla de rueda está condicionada por la severidad de la situación de discapacidad. Ya, eso es súper importante. De lo deportista. Y se aplican puntajes distintos en función de esta condición. En la cancha, esta puntuación no puede superar nunca los 14,5 puntos. El objetivo de este sistema es que no haya un equipo descompensado respecto de otro por tener jugadores con mayor o menor movilidad. Ya, perfecto, entonces tienen que ser parejos. La silla en baloncesto, ya ahí aparecen la silla estándar, cómo es la silla deportiva, tienen las rueditas hacia el lado, y cómo se ve la silla deportiva de perfil. En el baloncesto en silla de ruedas, la silla es muy importante ya que es considerada como una parte más del jugador, o sea, parte de su cuerpo. Las sillas están provistas de 3 o 4 ruedas, 2 grandes en la parte posterior, 1 o 2 en la parte delantera. Perfecto. Con un aro apoya manos en cada rueda grande. No están permitidos elementos extra que faciliten la conducción como frenos o cambio de marcha, y como máximo se puede tener 2 ruedas pequeñas, castors, unidas al marco o eje trasero de la silla. Si el jugador necesita utilizar un cojín, ahí estaba, me habían preguntado algo del cojín. Las medidas de este acolchado también han de vigilarse. Ya, si el jugador necesita utilizar un cojín, perfecto. Ya. ¿Cuál de las siguientes acciones es considerada una falta? Aquí estábamos hablando de las normas básicas. Entonces, ubicar la silla de ruedas sobre la línea lateral, tocar con la pelota alguna parte de la silla, realizar un tercer impulso con la silla sin dar un bote, dar bote a la pelota bajo el reposabrazos de la silla de rueda. ¿Cuál es una falta? Yo digo la C. La C, muy bien. Realizar un tercer impulso, ¿cierto? En el básquetbol tradicional, les pregunto a ustedes, porque yo no sé, tampoco se puede avanzar 3 veces sin dar un bote, ¿cierto? ¿O no? Ahí no sé. Ya, gracias. Así que no le puedo decir. Ya no hay ningún basquetbolista acá, changos. Ya, seguimos. Esta está fácil. ¿Cuál de los siguientes elementos es aceptado en caso de que un jugador lo requiera? Cierto, el cojín. Muy bien. ¿Por qué se menciona la Segunda Guerra Mundial en el texto? Esa parte la leyó el Jean-Pierre. Por ahí yo la marqué. ¿Por qué se consideraba? Miren, dice... Para encontrar los orígenes del baloncesto en silla de ruedas tendremos que trasladarnos a los Estados Unidos de 1946, cuando muchos de los jugadores profesionales de baloncesto de aquel país que habían sufrido lesiones mientras participaban en la Segunda Guerra Mundial regresaron a casa y quisieron seguir practicando este deporte adaptándolo a sus nuevas necesidades. Entonces,
¿por qué se menciona la Segunda Guerra Mundial? La D. Para mencionar la existencia de jugadores profesionales, no. ¿Cierto? Para señalar el inicio, porque aquí no están hablando de cómo se creó este deporte. Mira, para encontrar los orígenes, ahí está la palabra clave. Por eso se nombra la Segunda Guerra Mundial. Bien, Kelly. Ya, ¿de qué se trata el primer párrafo? Del origen de los Juegos Paralímpicos, ya lo habíamos visto. ¿Para qué se muestra esta imagen de la silla de ruedas? Para mostrar las características, para evidenciar la movilidad que debe tener, para describir las medidas de la silla, para explicar las modificaciones que tiene una silla de ruedas para convertirse en una... para explicar las modificaciones que debe tener una silla. Las sillas deportivas, ¿se modifica la estándar para transformarla en deportiva o son distintos tipos de silla? Son distintos tipos, por lo tanto no es la D, porque dice para explicar las modificaciones, es la A, para mostrar las características, ya para comparar. Esta pregunta, si yo hubiese arreglado la respuesta, yo hubiese puesto para comparar las características de la silla de rueda estándar y deportiva. Para mí eso hubiese sido la respuesta más acertada, pero como no estaba, claro, la más acertada sería para mostrar las características de la silla de rueda de baloncesto. Bien, Kelly. Y luego dice, observa esta imagen, ya aparece ahí un jugador dando botes a una pelota. ¿Para qué se utiliza esta imagen? Para detallar cómo es una silla, para señalar cómo se realiza, para mostrar cómo... ¡Ah, qué fácil! Vamos. ¿Para qué se pone esa imagen? ¿Para explicar cómo se debe sentar el jugador? ¿Para detallar cómo es la silla? No. Chao, next. Para señalar cómo se realiza el impulso. El impulso es para avanzar, chiquillo. Ahí yo no estoy mostrando el impulso. Fíjense la D para mostrar cómo se botea la pelota. Po. Las flechitas ahí me dan la clave. Ya sería la D. ¿Y qué opinas acerca de los deportes tradicionales? Ya, está súper bien redactada, chiquillos. La mayoría de las personas, de hecho todos, fue solo una persona que me puso, está bien. Pero ¿por qué? Yo necesitaba que me pusieran por qué. Algunos pusieron que consideraban que era una súper buena idea, ya que así no se discriminan a las personas, que todos pueden participar de los deportes, que esto diversifica la oportunidad de participar en deporte. Todas las respuestas estuvieron súper buenas, chiquillos, así que eso me dejó contenta que están argumentando muy bien. El único pero que puedo decirles, que se los dije ayer, cuando respondan una prueba, no piensen que están chateando, ¿ya? No corten las palabras, no pongan porque, así como la X y la Q, sino que escriban la palabra completa, ¿ya? El Dieguito me hacía la acotación ayer, que él no sabe poner los tildes en el computador, así que yo no se los voy a considerar solo cuando estemos trabajando por computador. Cuando estemos trabajando presencial, ahí yo sí les voy a marcar las faltas de ortografía bien, ¿ya? Pero en esta oportunidad dejé de pasar las faltas de ortografía porque me interesaba más cómo escribieron la respuesta y estuvo súper bien. Ya, ¿cuánta gente sufre alergia? Uy, este es el último, ¿no? A ver. Sí, porque después viene eso. Faltan dos más. Ya vamos. Voy a leer rapidito entonces, ¿ya? Entonces, siguiente texto, voy a las preguntas primero. ¿Cuántas preguntas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas para ese texto. Y digo,
Según el texto, ¿qué consecuencia provoca una inadecuada oxigenación durante la noche? ¿Ya? ¿Qué tratamiento se recomienda para la rinitis? ¿Qué acción es fundamental para evitar reacciones alérgicas severas antes de que aparezcan los síntomas? ¿Ya? Y luego, ¿a qué se le llama enemigo en el texto? Eso es importante. ¿Y para qué se incluye la imagen en el texto? Ya, vamos. ¿Alguien quiere leer o lo leo yo? Yo, profe. Ya, dale, el Jean-Pierre lee súper rápido. Dale, Jean-Pierre, vamos. ¿De dónde, profe? Aquí existe un alto porcentaje de Ya. limpieza. Existe un alto porcentaje de la población que está sufriendo de alergias, cifra que ha ido en aumento debido al cambio climático, entre otras razones. La alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune frente a un agente externo alérgeno al cual normalmente no deberíamos reaccionar, ya que para la mayoría de las personas es algo inofensivo. Aproximadamente entre el 20% y el 30% de los chilenos sufre de alergia de tipo respiratoria, rinitis, rinoconjuntivitis alérgica o asma. Es una cifra que ha ido aumentando paulatinamente debido al cambio climático, la contaminación ambiental, al incremento de las medidas de higiene, menos eventos infecciosos y el aumento de alérgenos en circulación dependiendo de la región en que nos encontremos. En Chile, a fines de agosto, comienza la polinización de los árboles, la cual dura hasta inicios de octubre. En este proceso, en la zona central, toma protagonistas el plátano oriental, dado su alta densidad en la zona. Luego viene la polinización de los pastos, desde octubre a diciembre. Y finalmente la polinización de las malezas hasta febrero. Por lo tanto, si un paciente está sensibilizado a los tres pólenes, ¿sí?, podría estar con síntomas prácticamente todo un semestre. Es por este motivo que es muy importante. ¿Sigo, profe? Sí, dale nomás. Saber a qué es alérgica una persona a partir de los test cutáneos o que se realizan en la piel. De esta forma se puede identificar al enemigo, consultar en forma precoz previo al inicio de los síntomas para reducirlo entre un 70% y 80%, evitando así reacciones inflamatorias severas y eventuales sobre infecciones respiratorias. Ya lo leí eso, ¿no? No. Es importante identificar los síntomas principales, sobre todo cuando es la primera temporada que se padece de la alergia. Estos síntomas son prurito, picazón nasal, ocular, de los oídos y del paladar, estornudos repetidos, secreción nasal transparente y sensación de nariz tapada. También puede sumarse síntomas de obstrucción bronquial, cefalea, pérdida del olfato, que pueden provocar trastornos del sueño debido a mala oxigenación en las noches, lo que deriva en un sueño no reparador y por lo tanto una alteración de la calidad de vida. Para poder tratar estos síntomas tenemos medidas ambientales y farmacológicas. Dentro de las medidas ambientales podemos usar mascarillas, anteojos de sol cuando estamos al aire libre para evitar que los alérgenos ingresen por la mucosa ocular. Usar el auto con ventilación en circuito cerrado y ventanas cerradas, ventilar la casa o muy temprano en la mañana o ya tarde en la noche para evitar el ingreso de corrientes de aires que acarrean pólenes. Secar la ropa al interior de la casa para que no queden impregnadas de pólenes y evitar el deporte al aire libre durante el periodo de síntomas. Dentro del tratamiento farmacológico, el cual debe ser guiado por un especialista, tenemos los medicamentos orales y oculares antialérgicos,
intranasales de acción local ácido nasal que evitan las sobreinfecciones como la sinusitis. En casos más severos de rinitis y asma que no responden a bienestar medidos. Existe la inmunoterapia que alergeno específica, que es un tratamiento más largo pero curativo de estos síntomas. En suma, frente a la presencia de síntomas de alergias respiratorias, la consulta y el tratamiento precoz son fundamentales para aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones. Muchas gracias. Ay, ¿qué hice? Ya. Vamos entonces. Según el texto, ¿qué consecuencia puede provocar una inadecuada oxigenación durante la noche? B. C, trastorno del sueño, estornudos repetitivos. No, B. B, trastorno del sueño, ¿cierto? Claro, porque ahí dice durante la noche. Ahí está, listo. ¿Qué tratamiento se recomienda en el texto para casos severos de rinitis? Para casos severos. En casos más severos, ahí está. Aplicación de inhalador. Aseo nasal con soluciones salinas. B. No, miren. En casos más severos de rinitis y asma que no responden bien a estas medidas, existe la inmunoterapia alérgeno específico. Ok. Entonces era la D. Inmunoterapia alérgeno específica, ¿ya? ¿Qué acción es fundamental para evitar reacciones alérgicas severas antes de que aparezcan los síntomas en personas que sufren alergia? A ver. Podría ser. Espérame, ¿qué acción es fundamental para evitar reacciones alérgicas? Dice, muy importante saber a qué es alérgica una persona. Aquí está. Dice, por lo tanto, si un paciente está sensibilizado a los 3 pólenes, podría estar con síntomas prácticamente todo un semestre. Es por este motivo que es muy importante saber a qué es alérgico una persona a partir de los test cutáneos. Entonces, ¿qué acción es fundamental? Perdón. Detectar el alérgeno. Saber a qué yo soy alérgica, porque así yo lo puedo... Uy, lo rayé. Así yo puedo saber qué debo evitar, ¿ya? ¿A qué se le llama enemigo en el texto? ¿A la alergia, al alérgeno, al cambio climático, a la contaminación ambiental? Alergia. ¿A la alergia? Miren, Alérgenos. al alérgeno, pues de esta forma se puede identificar al enemigo. Al enemigo, estamos hablando de identificar a qué soy alérgico. Entonces el alérgeno es lo que a mí me produce la alergia. ¿Ya? ¿Y para qué se incluye la imagen? Está fácil. Para mostrar de quién se habla, para confirmar datos, para apoyar información, para entregar detalles. La C. La C. La C, ¿cierto? Ay, me equivoqué ahí. La C, po. Siempre la imagen es para eso, para apoyar la información, ya sea en la noticia, en cualquier tipo de texto, es para eso. Ya, aquí está el famoso texto de Snoopy que reclamaba porque le daban migajas de comida. ¿De qué se trata la historia? De la molestia de un perro, de la gente... de la reacción de un niño, del disgusto de un perro, de la molestia de un perro o de la generosidad de los niños. ¿De qué se trata? La B. La B, pues del disgusto, ¿cierto? Del disgusto porque él sentía que le daban las sobras. ¿Qué provocó el enojo del perro? La actitud del niño, el ruido que hacía el niño, la interrupción de sus pensamientos, el ofrecimiento del resto de... La D, perfecto. ¿Qué quiere expresar el perro con la exclamación bla?
Ahí. Indiferencia, pesimismo, molestia o tristeza. C, molestia. Muy bien. ¿Cuál es el tema central del texto? El maltrato, la rabia, la obligación, el disgusto frente a la realidad. ¿La obligación de agradecer o de el disgusto frente a la realidad? D. La D, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de la mirada que yo le dé, es que si el perro tiene que agradecer o no, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, cuando ustedes me fundamentaron, claro, algunos pusieron que estaban de acuerdo con que el perro se haya enojado porque le ofrecían siempre las sobras, la mitad de la rosquilla que no se había querido comer, la mitad de la barrita, otros ponían que... y otros pusieron que les molestaba la actitud del perro porque debería estar agradecido, que el niño no lo hacía con mala intención, sino que él lo hacía con la idea de compartir. Ambas respuestas estaban correctas. Ya a mí lo que me importaba era su capacidad de poder argumentar. Ya nos faltaron solo esos dos textos, pero más que nada era eso, chiquillos, lo que les quería explicar, que cuando hagamos una prueba, bueno, para la próxima, lean siempre primero las preguntas, vayan marcando, cuando tengamos la prueba en formato papel, utilicen siempre destacadores en lenguaje, ¿ya? Es súper importante eso. Ir marcando las cosas, cuando estén leyendo un libro, así como en las aventuras de Huckleberry Finn, también vayan escribiendo en un cuadernito los personajes, características de los personajes, porque siempre uno como profe de lenguaje pregunta esas cosas. ¿Cuál es el ambiente físico, el ambiente psicológico, personajes, acontecimientos? Siempre le van a pedir una opinión, entonces eso ya téngalo listo antes de la prueba. Tenga lista la opinión, vaya buscando el contexto social en el que se escribe el texto, que también lo hemos visto que es importante, ¿ya? Así que eso por hoy día no fue una clase perdida, al contrario, fue una clase para aclarar dudas y para que la próxima prueba ya sepan cómo poder responder bien la prueba y sacarse una buena nota. No me quiere descargar la lista. Dime, Leandro Meri. Profe, ¿qué nota me saqué en la prueba? Leandro, hiciste la prueba ayer. Tengo que todavía revisar tus preguntas abiertas. Ya las voy a responder, las voy a revisar hoy día en la tarde y ahí después va a aparecer tu nota en webclass para que la puedas ver. ¿Ya? Tenga paciencia. Yo le tuve paciencia esperando que me haga la prueba. Ahora téngame usted paciencia para revisarla. ¿Ya? Ok, profe. Ya. ¿Otra duda? ¿Algo que quiera aportar? No puedo descargar la lista. Descargar la lista de asistencia. ¿Por qué no me deja? Ya, si no le voy a sacar una foto. Espérenme un poquito antes que se desconecten para tener aquí. No sé por qué no me quiere descargar la lista. Tengo ver todos. Está el Víctor. Y ahí. La Dani. Diego, ya. Chiquillos, entonces para el viernes leído hasta la página 60 del libro. Ya, para nuestra... Vamos a hacer lo mismo que la clase pasada. Les voy a ir haciendo preguntas con puntitos para que después eso se transforme en una nota o un puntaje adicional a la prueba. Ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero el viernes leído hasta la página 60 del libro. Ya, chiquillos, nos vemos el viernes. Tienen la hora de mañana de lenguaje que es libre para leer esas 30 páginas. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos. Ya, tía, chao. Chao, Carlitos. Chao a todos.